Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora ustedes escuchen esta reflexión, pero que ese tiempo que ustedes dedican para esta palabra sea un tiempo provechoso, sea el tiempo de Dios, para que nos comprometamos no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la animación bíblica claretiana de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y esta reflexión llega a ustedes gracias a nuestra espiritualidad, gracias a la generosidad de nuestra provincia, de querer ser verdaderamente servidores y oyentes de la palabra. Este evangelio es para el día 20 de julio, es el evangelio de Marta y de María. Parece que hay dos hermanas que ahí están como si fueran enemigas, pero vamos a ver que a lo mejor no es esa la intención. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón. Señor Jesús, al acercarnos a escuchar tu palabra, a veces hay muchas preocupaciones en la vida que nos hacen olvidarnos de ti. Hay muchos temores, miedos, carencias, enfermedades, que no nos permiten sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra, para aprender de ella y para después ponerla en práctica. Te pedimos que vengas en nuestra ayuda, que cures todas nuestras dolencias, que nos regales tu paz. De la misma manera que entraste en la casa de Marta y de María, entra en nuestra casa, entra en nuestro corazón. Quédate con nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. El Evangelio está tomado del capítulo 10, es la continuación de la parábola del buen samaritano, versículo 38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. Acercándose pues dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra de Dios entre en nuestro corazón y se haga vida. Esta es una historia que tenemos que ser muy cuidadosos a la manera de abordarla, porque pues puede dar hincapié o legitimar el silencio, el abuso en contra de la mujer para no reconocerle su palabra, ¿verdad? Y así tristemente es como casi se ha interpretado. Todas las mujeres deben de imitar a María en el silencio, en la obediencia, en estar a los pies del Señor de la casa. Y como que la sociedad, la espiritualidad, la religión
no quiere saber nada de las Martas que andan atareadas en mil cosas y como que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este evangelio, a ver por dónde podemos irle sacando eh, el hilo, desenredando la madeja. Cuando yo era niño, mi mamá me ponía a desenredar la madeja cuando ella cosía. Entonces se iba juntando todos esos hilitos, hilos, y se hacía un madejón. Entonces ahí con paciencia hay que desenredar la madeja. Y mi mamá tenía mucha paciencia y después la separaba por colores, cada hilito, para que no se desperdiciara nada. Bueno, así debemos de hacer con la Sagrada Escritura, es tomarla con pinzas, escudriñar cada palabrita y ir viendo por dónde va el hilo, la madeja, para que nos dé vida, que nos dé luz. Y un principio siempre es ver el texto en su totalidad. Bueno, inmediatamente después de la parábola del samaritano bueno, ¿se acuerdan que el domingo pasado es quién es mi prójimo? Y Jesús le contó la parábola del samaritano. Inmediatamente viene este episodio de Marta y de María. Y nos lo presenta en el camino. Ahorita vamos a ir viendo cada detallito, cada cosa. No dice en qué aldea estén. Lucas lo deja este lugar anónimo. Jesús va de camino. Muy probablemente sea una aldea cercana a Galilea, porque todavía apenas ha comenzado el camino. Geográficamente, aunque sabemos que el camino en Lucas tiene esta finalidad teológica de decir, todas las personas tienen que adentrarse en el camino. Y en el camino pueden suceder maravillas. En el camino pueden encontrarse con muchas personas. En el camino uno puede tropezar, uno puede cerrarse al otro, a no saber quién es prójimo. Uno puede encontrarse con aldeas inhóspitas como Corazaín, Betsaida, todas estas ciudades que no aceptaron el mensaje. Jesús entonces va de camino en una aldea desconocida, anónima. Aparece la figura de Marta y de María. Este episodio es exclusivo de Lucas. No lo encontramos ni en Marcos, no lo encontramos ni en Mateo y tampoco lo encontramos en Juan, aunque, ojo, en Juan aparece Marta y María con su hermano Lázaro en el pueblo de Betania. Entonces, parece ser que había una tradición oral de Betania, porque también el gesto que hace María en el Evangelio de Juan de ungir a Jesús con el perfume de nardo caro, vamos a encontrar ese mismo gesto realizado por una mujer anónima en Marcos y en Mateo. Espero que no que los confunda, porque regularmente la gente cuando lee los evangelios hace un revoltijo. No. Esta historia exclusivamente de Lucas, de Marta y de María, que le dan hospitalidad y que María se sienta a los pies del Señor mientras Marta anda toda ocupada, es exclusivamente de Lucas. Ahora, es probable que existiera una tradición que se retrabajó en los sinópticos, la tradición de Betania, y también es muy probable que Lucas y Juan compartan información,
porque Juan también tiene esta historia de Marta y de María y de Lázaro, pero no nos dice que Marta andaba ocupada en la casa, no nos dice que María se sentó a los pies de Jesús. No, esta historia solamente es de Lucas. Bueno, así es que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto es historia solamente de Lucas. Y el hecho de que Lucas haya insertado su historia inmediatamente después de la parábola del buen samaritano, hay personas que creen que todavía se está continuando el mismo tema. Algunas personas piensan que la parábola precedente, la del buen samaritano, es una ilustración concreta del amor al prójimo, es decir, del segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas personas creen que esta historia de Marta y de María, que le dan hospitalidad, que reciben a Jesús en la casa, sería la ilustración del amor a Dios, o sea, el primer mandamiento. Para estas personas, entonces, esta perícopa, este episodio, refuerza la parábola anterior, ¿no? Pero realmente no sabemos si esa fue la intención de Lucas, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos también dos maneras muy distintas de recibir a Jesús y su mensaje. Una comunidad representada por Marta, que son las del servicio de la mesa. Este va a ser un tema muy importante en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, porque va a haber controversia. ¿Qué es más importante, el servicio de la palabra o el servicio de la mesa? El servicio que representa a María, que se sienta a escuchar, que se sienta a los pies del maestro, o el servicio que representa a Marta, que está sirviendo, atendiendo la mesa eucarística. A esta comunidad, en estos momentos históricos que está viviendo, probablemente en el año 90, 80, 90, están saliendo estas dificultades. Jesús no le dio oportunidad de organizar la casa. El problema va a ser después cómo la organizamos, cómo entendemos su mensaje. Y sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que hay personas que se quejan porque no son bien atendidos en la mesa, en la comida. No se imaginen esta historia de Marta y de María, que muy probablemente Jesús recibió una gran comidona, un banquete, que muy probablemente sus grandes amigas, sus comadres Marta y María, lo agasajaron. Eso no me queda ninguna duda, porque el movimiento de Jesús necesita de casas particulares que le den su fidelidad, su entrega. Y sabemos que en la ciudad de Jerusalén hay hermanos y hermanas que prestan su casa, que facilitan el espacio para que Jesús pueda recargar la cabeza. Yo me quedé admirado esta vez que fui a España, porque en un lugar, no les voy a decir dónde, tenían la piedra donde Jesús recargó la cabeza. Entonces, vean la espiritualidad de la pluma del ángel Gabriel, ¿verdad? Le canta nuestra espiritualidad, cómo a veces se desfigura. Bueno, volviendo entonces, no me queda ninguna duda de que Jesús recibió hospitalidad, de que Jesús comió, descansó en
casas como la de Marta y de María. Pero aquí el problema o el símbolo o el mensaje que quiere transmitir Lucas probablemente vaya más allá. Probablemente esté hablando de dos realidades que les está costando trabajo coexistir. Según los Hechos de los Apóstoles, los helenistas se quejan con los apóstoles porque sus viudas son descuidadas. No se les da la comida. Recuerden que la Eucaristía es comida y hay que repartir. Y repartir comida siempre crea un conflicto. Porque hay personas que no traen comida, pero eso sí le meten mano a todos los platos cuando se hace la celebración en la fiesta. O se llevan todo, o comen de más y no se preocupan por si hay otros hermanos que no han comido nada. Entonces estos problemas son desde la antigüedad. Bueno, entonces Lucas parece ser que resoluciona el problema diciendo, vamos entonces a invocar al Espíritu de Dios para que la gente esté bien atendida. Y entonces esto es más o menos lo que está detrás, probablemente detrás de este episodio, que la comunidad le está costando trabajo decir, ¿dónde vamos a poner nuestros énfasis? Gracias a Dios tenemos una teología tan preciosa nosotros los católicos, que el Papa, las encíclicas, la enseñanza de la Iglesia es que habla de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En otras palabras, la mesa que representa a Marta y la mesa que representa a María. Ambas mesas son igual de importantes. Por lo menos lo tenemos por escrito y esta es nuestra teología, que la mesa de la palabra es igual de importante a la mesa de la Eucaristía. Pero lamentablemente la gente y nosotros como animadores bíblicos no le hemos dado la importancia necesaria para que la gente aprecie la mesa de la palabra, que es en la palabra donde se encuentra también Cristo. Se comulga a Cristo a través de la palabra. Pero claro está que la gente ha inclinado la balanza para la mesa de la comida, de la Eucaristía. Para esta comunidad de Lucas, ¿para dónde inclinó la balanza? Parece ser que da la impresión que la mesa de la palabra es más importante. Lucas o Jesús dice literalmente que la escucha de la palabra es lo más importante, la mejor parte. Después, en los Hechos de los Apóstoles, tenemos también a la gente que escucha la palabra, los discípulos, los apóstoles que no quieren privarse de predicar la palabra y por eso eligen a diáconos para que atiendan la mesa. Lucas parece que inclina la balanza para darle importancia a la mesa de la palabra. Ahora, actualmente, ¿cuáles son nuestros retos? Pues crecer paralelamente, conjuntamente. Ambas mesas son necesarias, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía. Se comunican, no tienen que estar separadas. Y esto es lo que vamos a aprender entonces, ¿no? En su comunidad, ¿ustedes habían escuchado hablar de la mesa de la palabra? ¿Ustedes habían escuchado que es igual de importante
la escucha de la palabra y que en ella uno comulga también literalmente a Cristo. Que el desconocimiento de las Escrituras, como decía San Jerónimo, es el desconocimiento de Dios. Bueno, tenemos que darle entonces la importancia a toda la animación bíblica. Y no es porque a uno le guste la animación bíblica, porque este es el fundamento de la otra mesa. Así lo dicen los documentos. La mesa de la Eucaristía se nutre de la mesa de la palabra, especialmente de las lecturas y del Evangelio. Bueno, esto aquí estoy como queriéndome enojar, perder, porque la gente no entiende todavía esto. En su comunidad le dan la importancia a la mesa de la palabra. ¿O sigue siendo más importante la mesa de la Eucaristía? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Entonces, volvemos con nuestro texto. Va la comunidad de camino. Y esta es una imagen muy querida, muy amada por Lucas, ir de camino, porque en el camino se pueden encontrar cosas maravillosas. En el camino indica este proceso de aprendizaje, de discipulado, de enseñanza, porque no se acaba de comprender o de entender lo que Jesús quiere, lo que Jesús desea. Entonces necesitamos entender que en el camino podemos nosotros aprender a ser discípulo con los que se acercan. Esta comunidad va en camino. Jesús va en camino. Aunque literalmente en el Evangelio, solamente en el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Como que este Evangelio de Lucas y Juan parece ser que tenían contactos, puntos en común de verdad. Entonces van de camino y en el camino suceden cosas maravillosas, suceden cosas extraordinarias. Si uno no se pone en camino y se encierra en sí mismo, se va a perder la oportunidad de abrirse a la experiencia del otro. La iglesia tiene que estar siempre en camino, nunca establecida. Nuestros grupos, nuestras comunidades, siempre en camino, abiertos a recibir, abiertos a entender. Porque un grupo, una iglesia que se cierra va a perecer, se va a extinguir. Entonces va en camino, ir de camino, y esto subraya lo importante, el fundamento del viaje. Y entonces llega a una aldea. En el Evangelio de Lucas les decía que no se da el nombre específico de esta población. Por lo tanto, creemos que se debe de tratar de alguna comunidad cercana a Galilea. Porque Jesús, si es que geográficamente queremos interpretar este texto, Jesús acaba prácticamente de iniciar el camino en Galilea. Entonces todavía está cerca de Galilea, pero probablemente tenga fines teológicos. Es decir, de las ciudades que se esperaba que fueran hospitalarias, que recibieran el mensaje de Jesús con alegría, que recibieran a los 72, que recibieran a los 12, que recibieran al mismo Cristo y su mensaje de paz, de sanación, de curación, como sería el caso de Cafarnaún o Corazaín. Sin embargo, esas ciudades fueron inhóspitas. En cambio, una aldea
que ni siquiera se menciona, una aldea cualquiera, en un lugar cualquiera, es capaz de recibir la propuesta que Jesús tiene de abrirle casa, corazón, compartir comida, compartir historia, compartir vida. Esto es lo que es evangelio. No solamente norma tras norma sin entender. El evangelio es compartir vida, hacerse cercano, hacerse íntimo, hacerse prójimo. Y es una aldea desconocida, como para decir cualquier persona, cualquier aldea puede servir como punto de hospitalidad. Entonces, esto es la finalidad. Les decía que en la tradición de Juan, dice expresamente, Juan 11:1 y luego 12:1-3, que Marta y María, a las que presentan como hermanas de Lázaro, vivían en Betania, una aldea cercana a Jerusalén. Lucas no hace mención de esa localidad hasta después que termine el viaje en el 19:29. Y una vez que ya terminó, fíjense, apenas estamos en el capítulo 10 prácticamente, 10, 38, 42, Lucas nos va a mencionar después esa ciudad de Betania, la casa de la aflicción, la casa donde, según Marcos y Mateo, vive Simón el leproso, alguien que está afligido con lepra, y es ahí donde se realiza la Pascua del pueblo, la Pascua de la despedida, y es ahí donde aparece aquella mujer que, según Marcos y Lucas y Mateo, no sabemos quién es. Mateo y Marcos dicen que era una mujer anónima, Lucas dice que era una pecadora, Juan dice que era María. Entonces parece ser que estas historias por eso a veces se mezclan, ¿verdad? Estoy tratando de ir desenredando esta madeja para que ustedes aprendan correctamente a ver la peculiaridad de cada evangelio, de ver qué es lo propio de cada enseñanza. Entonces, en Lucas 19:29, ya que Jesús terminó del camino, sí dice, al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte que llaman de los Olivos, ya previsto prácticamente a la última cena. Entonces, volviendo a nuestro texto, van de camino y hay casas, hay personas, ahora están simbolizadas, fíjense, bajo estas dos hermanas. No me pregunten más porque no sabemos y lo que les pueda decir es especular. Si estaban casadas, no estaban casadas, si tenían realmente a un hermano que se llamaba Lázaro, según el Evangelio de Juan, si realmente no lo tenían. No podemos saber más que lo que el texto nos dice. Si estuviesen casadas, pues dejarían muy mal parado al marido, porque no se nombra, no es mencionado. Y además, aunque la crítica textual también está por allí, que si era la casa de Marta, porque unos manuscritos nada más que entró a la casa y Marta, y no dice que era de Marta, aunque hay otros manuscritos muy respetados que sí y informan que era la casa de Marta. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces nos está hablando de que estas mujeres no se están muriendo de hambre. Tienen una casa que la facilitan para el movimiento. Tampoco son las damas de la caridad, que ya casi no hay, ¿verdad? Esas que nada más proveen, no son damas de la caridad, como tampoco son las damas de la caridad el grupo que sigue a Jesús previamente en el capítulo anterior, del grupo que sigue a Jesús y que le sirven. Eso vamos a verlo ahorita. Entonces no son las damas de la caridad, son mujeres que se han insertado a la propuesta de Jesús, que se han sentido
inspiradas, empoderadas por esa propuesta y facilitan la casa. Y esta casa es una casa entonces abierta para todas las personas que crean, para todas las personas que se pongan en camino y estén abiertas a aprender del maestro. Entonces, desde allí tendríamos que ver, no sabemos si estaban casadas, muchos matrimonios sí están casados, pero ya les decía yo creo que hace como 2 semanas, como hay en el inicio del cristianismo hubo parejas, hombres, parejas de mujeres, parejas de matrimonios, personas solas, y todas eran invitadas a participar de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Entonces, nos quedamos con lo que sabemos. Sabemos que se llama Marta, que Marta significa señora. No es un nombre común y corriente. Es un nombre que tiene autoridad. En la Biblia, cuando se da el nombre de una persona, es porque quieren recalcar la personalidad de dicha persona. Entonces, Marta es una persona de una personalidad fuerte, es la señora, es la ama. Y no se emplea probablemente con un sentido simbólico. Esta Marta es el femenino de Mareta, del sustantivo arameo de mare, que significa señor. Mare, y de aquí también viene la palabra de maranatha, ven Señor, maranatha, ven Señor, con el cual termina el Evangelio, bueno, el Nuevo Testamento, la Biblia en el Apocalipsis. Entonces, este nombre parece ser que era conocido porque aparece también en los restos de un osario del siglo I. ¿Se acuerdan ustedes que en la tradición judía, cuando se sepulta a la persona, se dejaba en la tumba, al año se recogían los huesos y se ponían en un osario, en una cajita, y a veces le ponían el nombre, ¿verdad? Entonces hay un nombre, Marta, que aparece en un osario del siglo I. Y también se encuentran en papiros griegos procedentes de Egipto. Y también parece que en la cultura griega, por ejemplo, Plutarco menciona el nombre de Marta. Entonces parece ser que era un nombre común, ¿verdad? De esta mujer. ¿Qué podemos aprender de ella? Pues que tiene una personalidad fuerte, que es una mujer generosa, que si es su casa sería la mayor no sabemos tampoco. Lo que sí sabemos que es una mujer que cree en la propuesta de Jesús. Y luego dice que lo recibió en su casa. Ese verbo es muy importante porque es el verbo técnico que Lucas emplea para significar a las personas que han acogido el mensaje o la acogida del huésped, que lo han recibido, ¿verdad? Puede ver Lucas 7:36, 19:6, Hechos 17:7. Entonces, Lucas usa este verbo para decir, en esta comunidad de una gente, una aldea sin nombre, hay una mujer generosa que presta su casa y que acoge a los que Jesús envíe, a los mensajeros, y acoge también al maestro, ¿verdad? En su casa, entonces les decía
que hay manuscritos que afirman solamente que Jesús entró en la casa, no dicen de Marta. Hay otros que sí tienen esta preposición para indicar que era la casa de Marta. ¿Por qué es importante? Para recuperar la tradición de que en el cristianismo primitivo las celebraciones litúrgicas, antes de que hubiera misa, antes de que hubiera altares, antes de que hubiera el templo, antes de que hubiera el edificio, había casas común y corrientes donde se reunía la gente a celebrar al Señor, a acoger al Señor. Se nos ha olvidado a nosotros, se nos ha olvidado tristemente que nuestra fe se dio, se encarnó, se hizo vida en situaciones precarias, vulnerables. Y ahora estamos tan preocupados que por las liturgias, que por estas normas, que por la otra. Entonces, recuperar que hubo casa de mujeres donde se llevó a cabo la celebración del Señor, donde se acogió a la palabra, se compartió vida, se compartió el pan, es muy importante para recuperar nuestra espiritualidad. Y cuando la gente está advocando para volver a nuestra fuente y decir que recuperemos la misa en latín, qué bueno, pero vayamos siglos más tarde, vayamos hasta el siglo I. Y entonces vamos a recuperar la tradición del espacio sagrado de la casa doméstica, de hombres y de mujeres que se sentaron a la casa a los pies de Jesús, que compartieron vida, que compartieron historia. Yo creo que eso sería, pero muy, muy importante. Se sentó. Habiéndose sentado al lado, sería el sentido reflexivo, ¿verdad? Esto es lo más importante. Habiéndose sentado, da la impresión entonces de que Jesús pues ya entró y Jesús está en algún diván. A lo mejor ya se está comiendo algún aperitivito que Martita le preparó, ¿verdad? Un hummus con algún pan de pita, algunas aceitunas. A lo mejor está disfrutando algún vinito que esas hermanas le prepararon a Jesús y a los discípulos también, que estarían por allí también, ¿verdad? Yo me imagino esta escena de Jesús que salió con los 12 y con las mujeres, María Magdalena, Salomé, María mujer de Cusa, todas estas mujeres que van siguiendo a Jesús, llegar donde está Marta y María, y me imagino rápido a las mujeres entrando a la cocina, ayudándole a Marta y a María, a atender a la gente. Qué bonitas son esas casas, ¿verdad? Pero cuando llega la persona y se siente y se desparrama y no es capaz ni de moverlo, Jesús sacrosantísimo, uno dice, ay no, Dios no. Hay algunos huéspedes que son muy difíciles de entretener. No es fácil dar hospitalidad. La hospitalidad es sagrada, la hospitalidad es bíblica. Por medio de la hospitalidad, creo que hasta la primera lectura no es de la hospitalidad de Abraham. A ver, déjenme ver. Sí, la hospitalidad de Abraham. Abraham junto a la encina del Mambré, mientras él corrió, acogió un ternero hermoso, se lo dio al criado para que lo guisase. Bueno, Abraham realmente le dio la hospitalidad, porque la hospitalidad recae siempre. Era la ley, la costumbre de que solamente el hombre podía ofrecer la hospitalidad, abrir la casa. La hospitalidad entonces es sagrada. Entonces, si Marta tiene un marido, pero no es capaz el marido de ofrecer hospitalidad, pues Marta toma el papel. Pero como no sabemos, entonces
les decía, la hospitalidad no solamente es entretenerles, decir, a ver, te pongo aquí estos bocaditos y todo, no. Es entregar vida, te abro mi casa, te abro mi corazón, estoy atento, atenta a lo que tú tengas que decirme. Los enemigos se hacen amigos por medio de la hospitalidad. Los desconocidos se hacen conocidos por medio de la hospitalidad. O sea, la hospitalidad del Medio Oriente es sagrada. Tristemente les decía que hay gente que no sabe dar hospitalidad. Yo no me voy a quejar de la hospitalidad porque de los hermanos españoles, de los claretianos, pero hubo uno que, Dios mío, después de mandar 1000 correos aquí, mandar otros correos al otro padre, mandar una llamada al otro padre, al final, oigan, si nada más quiero dormir. Y eso sí, cuando ellos vienen, por lo menos cuando vienen a mi provincia, yo estoy recogiéndolos al aeropuerto, llevándolos, trayéndolos, prestándoles el carro, diciéndoles, miren, vamos a ir a comer aquí, vamos a darles el tour turístico. No, la hospitalidad hay que darse de corazón, hay que aprender a hacer. ¿Se acuerdan ustedes cómo la gente pobre, la gente del campo es hospitalaria, que es capaz de darte lo que no tiene? Pues así debe de ser nuestra hospitalidad. Hay personas, y también les digo, hay muchas personas muy difíciles de recibir hospitalidad, porque se quejan de todo. Una de las leyes para la hospitalidad en el mundo bíblico era no quejarte de nada, no pedir más, comer de lo que se te da. Ahí Jesús también lo decía anteriormente. No estar preguntando cosas personales, que si la hija se casó, que si no se casó, y que si el marido es católico, que si ya recibieron a Cristo. ¿Qué les importa? Gente metiche. La hospitalidad se brinda, la conversación se va dando, fluyendo cuando se crea un ámbito sagrado donde la persona se sienta bien. Bueno, todo esto para que aprendamos a ser personas hospitalarias. Entonces Marta anda acareada, anda tareada con las cosas, y María dice que se sentó a los pies del maestro. Esta es la actitud propia del discipulado. Sentarse a los pies del maestro. Esa postura manifiesta el ansia de aprender que tiene María. Y entonces, claro, ahorita María como discípula se sienta a los pies, pero después, cuando sea empoderada, cuando aprenda el querigma, se parará y comenzará a predicar. Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y aprendió de Gamaliel y después comenzó su propia búsqueda, su propio camino. Entonces María no es la persona que está sumisa, obediente solamente al maestro, a los pies solamente de Cristo. A ninguna otra persona tú te le puedes arrojar a los pies. Postrarte solamente a tu Dios, a Cristo Jesús, a Él sí. Pero de que tú vengas con un tono lastimero y quieras besar la mano del sacerdote, yo desconfío mucho de esas personas. Y créanme que tengo mis razones para decirlo. Esa gente que viene y se postra casi ante ti es la primera que te acusa. Son los Judas. Son las personas que no dejan que el Espíritu fluya. Bueno, María se sienta, está en el lugar correcto, con la persona correcta, escuchando las palabras correctas. Se puso a escuchar. El verbo es en imperfecto. Ekouen, en imperfecto. Escuchaba. Esto quiere decir que que tiene el matiz de una continuidad, que está siempre escuchando, porque les decía que el discipulado no termina. Sus palabras, no las palabras de otra persona, las palabras que dan vida, las palabras de Jesús. No escuchen otras palabras, no escuchen, no se sienten o no le den su fidelidad a otro pobre mortal.
Su fe tiene que estar cimentada en Cristo Jesús. Mientras tanto, María está con los preparativos. Bueno, entonces se acuerdan que les dije que esta comunidad está tratando de reconciliar la parte del servicio que representa Marta, que tiene también un sentido un poquito peyorativo. La repetición del nombre encierra una suave reprensión de Jesús. Por allí en el 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que dicen? Y luego también allá con Pedro en el 22:31, Simón, Simón, mira que Satán ha pedido permiso. Siempre que se repiten los nombres es con un sentido un poco peyorativo. Entonces, la idea de Jesús es: no vivas preocupada por tantas cosas. ¿Se acuerdan los dichos de Jesús? Estás preocupado y ajetreado por muchas cosas, como por ejemplo que el tiempo se me fue. Bueno, no vivan preocupados por muchas cosas. A cada día se le corresponden sus problemas. Esta es la filosofía del Jesús de vive plenamente, del carpe diem de los latinistas, ¿verdad? Sácale el provecho al día. ¿No ven ustedes a los pajarillos del cielo que ni siembran ni almacenan y Dios los alimenta? ¿O las flores del campo que ni hilvanan ni guardan vestidos? Sin embargo, el Padre bueno las viste. Confíen en la providencia de Dios, confíen en que nadie les pueda robar su paz. Bueno, hermanos y hermanas, esta comunidad reconcilió a Marta y a María. Así debe de ser nuestra comunidad, reconciliar las dos mesas, la de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.